Ya estamos en el piso como le habíamos prometido con el diputado provincial Marcelo Bermúdez, diputado por el PRO. Marcelo, muchísimas gracias por haber venido a los estudios de AM550. No, por favor, un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Bien, hay, yo diría, tres grandes temas para charlar. Después iremos derivando a donde nos lleve la charla, pero lo primero que quiero preguntar es lo obvio: ¿qué te pareció ayer el discurso de Rolando Figueroa aquí en la provincia en la apertura de sesiones? Me pareció un muy buen discurso, un excelente discurso, haciendo foco en lo que recibió, pero de manera muy proactiva, Ujú. ¿verdad? Porque a nosotros nos eligieron para solucionar problemas, no para llorar los problemas recibidos. Pero hizo una reseña muy clara de lo que se recibió, de lo que se hizo en estos 80 días de gobierno, que tiene que ver con la eliminación de privilegios en jubilaciones, con la eliminación de intermediarios en el manejo de los planes sociales, con programas que reconvierten planes sociales en capacitación y trabajo, con el achicamiento del Estado en cargos públicos y en funcionarios que no tenían ninguna tarea, con los ahorros que se realizaron y obviamente con lo que vendrá. Y lo que vendrá realmente me gustó su, su énfasis en la obra pública y en particular en la red vial de la provincia del Neuquén. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se habla del cambio de la matriz productiva. Y cuando uno, ¿y qué quiere decir con eso? Que bueno, nosotros producimos gas, producimos petróleo, pero eso en algún tiempo, no sé si se va a acabar, pero quizá Va a valer menos, va a ¿no? valer menos porque el mundo va a requerir menos, porque los autos ya son eléctricos, porque las calefacciones van a mutar a otro tipo de energía. Entonces tenemos que generar fuentes de trabajo que vienen de otras actividades. Y obviamente la primera que tenemos a mano es el turismo. Pero desarrollar el turismo sin red vial hace que el turista llegue a un lugar por convicción Claro. y no por tentación. Es decir, Ujú. yo fin de semana largo estuve en el Domullo. Sí, Yo llegué al Domullo porque quería llegar le al pusiste Domullo. toda la garra, digamos. Pero lo que hace el camino Era es un Dakar. desalentarte a que vayas al Tenés que tener Domullo. una vocación de turismo, Entonces, sí. vos demostrás tu vocación y tu convicción por querer ir a ver el Domullo. Bien. Pero todo atenta contra vos. Todo te indica que no llegás No o que no sabés si hay vayas. nafta, no hay Ujú. nafta, no hay cartelería, no sabés si vas por la ruta correcta, si no vas por la ruta correcta, Te convertí en un piloto de lo Dakar, que es de mamá. asfalto está roto, lo que no es de asfalto es de tierra, precipicio sin guardarrail. Es decir, eso hay que cambiarlo si nosotros queremos mejorar la vida de la gente de las ovejas, si queremos mejorar la vida de la gente de Barbarco, ni hablar de la gente del Cholar, que llegar no solo de Cabiahue al Cholar es una odisea, Sí. sino del Cholar a Chosmalal también es una odisea. Por otro lado, se nos abre una posibilidad fantástica, es decir, la ruta que va de Villa Pegüeña, Pilolí, Junín de los Andes, Sí, te une centros turísticos de excelencia. hermoso, sí. Es decir, es unir Villa Pegüeña con Villa Langostura. Entonces, tener ese tramo que va de Pilolí a Villa Pegüeña asfaltado es glorioso para el desarrollo de toda esa zona. Entonces, me gustó eso, me gustó la inversión que está haciendo en materia de salud, ni hablar el tema de las becas estudiantiles, qué sé yo. En el discurso se ve la posibilidad de tener otro Neuquén. Antes de salir de lo vial que comentabas recién, también anunció peajes para las petroleras, ¿puede ser? Bueno, eso tiene que ver con lo vial. Sí, Es pero decir, y es un esquema que compartís, entiendo. por supuesto, ¿por qué uno comparte esto? Primero, que tenemos que invertir en rutas. Sí, ¿Cómo invertimos en rutas? Con financiamiento. ¿Cómo puede ser ese financiamiento? Bueno, endeudarse. Ojo que endeudarse es comprometer ingresos a futuros, hay que ver cómo está el futuro, claro. ¿verdad? Entonces eso invoca un riesgo. Recursos propios. Recursos propios en obras millonarias te saca dinero para el día a día que vos tenés que financiar en escuelas, en hospitales y demás. Ahora, también está la herramienta del peaje. Que pague el Es que lo usa. que pague el que lo usa. Pero aparte,
que pague el que tiene un rédito de usarlo. Claro. ¿Qué significa esto? Una petrolera para movilizar su gente en una ruta de 1+1 y llegar a Al Anielo, pozo. llegar primero al Chañar, llegar a Anielo, llegar a Rincón de los Sauces, insume tiempo. Sí. Y el tiempo es costo. Con lo cual, si vos le das un 2+2, por ejemplo, es decir, 2 carriles que van y 2 carriles que vienen, ese costo se achica porque se achican Está claro. los tiempos y los accidentes. Totalmente. Entonces, ahí la empresa petrolera tiene un rédito y ese rédito puede tener un costo del peaje y la petrolera te la va a pagar porque gana tiempo y disminuye riesgos. A propósito de esto que está mencionando Marcelo, para completar el anuncio ayer de Rolando Figueroa, hacía mención a esto, ¿no? Las empresas petroleras aportando en este tipo de peajes y para que la gente lo entienda y se quede tranquilo, los autos particulares no entrarían No, es dentro solo de este para peaje. los de, ¿cómo se llama? Los de la carga pesada. Exactamente. Aquel que obviamente se exceda en la carga, para que termine de quedar claro, va a ser multado, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. No hay balanzas en casi todas las Es rutas cierto. de la provincia del Neuquén. ¿Eso qué hace? Que las empresas lleven sus camiones al máximo. Eso destruye las rutas. Sí, hace esas huellas que después los que vamos con autos chiquitos sufrimos todo el O tiempo. te hace ¿no? huellas o te hace ondulaciones en Claro. las subidas, ¿verdad? Bueno, eso es el sobrepeso de los camiones. Eso hay que controlarlo también, porque es un riesgo para el camionero, porque está poniendo un peso que el eje quizá lo resista, quizá no, pero te destruye la ruta. Entonces está muy bien que se controle eso. Bien, antes de darle a Luciano, yo quería preguntarte por lo que ocurrió con Chubut y lo que ocurrió y lo que dijo ayer el gobernador Rolando Figueroa. Reafirmó el rumbo de producción, es más, dijo que las protestas tenían que ser algo así como de sobreproducción, más que parando o más que cortando justamente el grifo, como planteó en su momento Ignacio Torres. Bueno, ¿cómo evaluás esto? ¿Confirmás y compartís este método? ¿Te sentís cerca o lejos de lo que hizo Ignacio Torres? A ver, lo que yo digo es lo siguiente. Chubut tiene Sí. una industria petrolera. Neuquén tiene una industria petrolera. ¿Qué significa la industria petrolera? Significa mucha inversión Sí. en una etapa de exploración para ver si hay o no recursos. Segundo, una etapa de fracking y de extracción que requiere mucha inversión. Sí. Y luego una etapa de comercialización de eso que también requiere inversión y que tiene sus riesgos. Vos imaginate que estas petroleras que vienen a invertir a Neuquén o a Chubut, que en general son empresas con capitales extranjeros, no tienen la obligación sagrada de invertir en la República Argentina. Vienen a la República Argentina porque tienen una oportunidad dentro de todas las oportunidades que les da el mundo. Sí. Si vos te encontrás con un loco que te dice que se enojó porque le hicieron pagar una cuota de un préstamo, que no te va a dar petróleo, Sí. imagínate el dueño de la compañía en Estados Unidos o en Suiza llamando al CEO de la Argentina diciendo, che, me enteré que un gobernador, porque le cobraron una cuota de un préstamo que debía, no va a mandar petróleo, se va a apropiar, nos va a expropiar Sí. nuestro petróleo y gas, porque el petróleo y gas no es del gobernador, son de las empresas que pagaron por la concesión y pagan la regalía. Claro, claro. ¿Esto es cierto? ¿Y el CEO qué le va a decir? Y en la Argentina, viste, todo puede ser. Bueno, eso no es la seguridad jurídica que requiere una inversión de este tipo, que la necesitamos porque en el medio del desarrollo de esa compañía, quizá con capitales extranjeros, hay cientos de empresas de servicio que son de capitales argentinos y neuquinos. Y por lo tanto, la gente que está ahí, más allá de que hay extranjeros, en algunos casos por capacitaciones y demás, o por movimiento lógico que hace una multinacional de su persona, la mayoría son de acá. Entonces vos perjudicás todo, ponés en riesgo todo, es una locura. Una locura. Luciano. Marcelo, me quedo... Perdón, y por eso me Sí. parece muy razonable lo que dijo Rolo. Che, ¿podemos tener protestas? Sí, claro. ¿Podemos tener desacuerdos? Sí, claro, pero no jodamos con esto,
Porque además deja de percibir regalías la provincia. Exactamente. Pero aparte pone en riesgo todo el negocio, Claro. que es la industria petrolera. A propósito de esto que estabas mencionando en base a la consulta con Santiago, te llevo un poco de vuelta a ese escenario que fue el de los últimos días, ¿no? Este cuadro de tensión entre gobernadores de las provincias, casos llámese Alberto Beretinec, Rolando Figueroa y este mismo Ignacio Torres. ¿Crees, un poco se lo consultaba, mejor dicho, a Pablo Servi recién, ¿crees que a raíz de las palabras de Javier Milei ayer, convocándolos a los gobernadores, este escenario empieza a cambiar o se va a mantener este canal de tensión entre gobernadores de las provincias y el gobierno nacional? A ver, va a cambiar, yo creo, en función de lo que digan los gobernadores. Los gobernadores tienen que entender que Milei está proponiendo, a mi modo de ver las cosas, un federalismo. Ajá. A ver cómo es ese concepto, porque Ahí te di la vuelta. política dice todo lo contrario, que es un unitario. Bueno, pero para eso invita a todos los demás. Si me vas a invitar a mí... Me vas a decir que es federal. Bien. Claro, y te digo está por bien. qué. Nosotros estamos acostumbrados a 2.300 intendentes en la República Argentina que tienen más empleados que habitantes en sus pueblos, Sí. en su gran mayoría. Entonces, ¿qué hacen? Le van a llorar al gobernador y le dicen, gobernador, por favor, ¿me da plata para pagar los sueldos? ¿Me da plata para pagar las obras? ¿Esto pasa o no pasa? Sí, todo el tiempo. Ok, entonces el poder intendente se centraliza ¿dónde? En el gobernador. Sí, en Bien. lo que le vaya. ¿El gobernador qué hace? Sí. Atiende a todos los intendentes, porque siempre tenemos gobernadores muy buenos, Ujú. pero se queda sin plata. Sí. Entonces, ¿qué hace? Va a ver al presidente de la nación. Presidente de la nación, no me da un ATN, no me da un adelanto del tesoro, no me hace la obra de cloaca, Sí. no me paga, nos paga el subsidio al gas. Ujú. Sí. Vos con cuentas nacionales, ¿podés entender que se pague un subsidio a la garrafa en una provincia? Entonces, ¿qué pasa ahí? Le va a pedir con la gorra plata al presidente. Ujú. ¿Dónde centraliza el poder el gobernador? En el presidente. Es como la canción de la chivita. digamos. En el presidente. Sí. Entonces, ¿querés algo más unitario que eso? Intendentes llevándole su poder al gobernador y el gobernador llevándole el poder al presidente, y el presidente haciendo la escuela, haciendo el puente, haciendo la Sí. obra de gas. Eso es unitarismo pleno. Ahora, Bien. ¿qué te dice el presidente Milei? Muchachos, cada uno asuma lo que le corresponde. Bien. Si vos tenés gente en una zona cordillerana y no le podés llevar el gas por cañería, lleváselo en garrafa, pero lo pagás vos. Si vos concesionás el servicio de transporte, el intendente concesiona el servicio de transporte, o el gobernador concesiona el servicio de transporte, dice tantos colectivos, este es el modelo, la antigüedad promedio, este es el recorrido. ¿Por qué te lo tiene que pagar la cuenta nacional el subsidio al transporte? Si vos pagás a los docentes, Sí. porque sos el gobernador y la educación está a tu cargo, ¿por qué el incentivo docente te lo tiene que pagar el gobierno nacional? Ujú. Entonces lo que le está diciendo es, muchachos, hagan como hacen los particulares. Montórfano no le paga la tarjeta de crédito a la vecina. Ujú. Se lleva bárbaro, pero no se lo paga. Y la Sí. vecina, que se lleva bárbaro con Montórfano, no le paga la tarjeta de crédito a Montórfano. Entonces, cada uno se puede pagar su tarjeta de crédito. Eso es federalismo. Me gustó el razonamiento porque rompe con lo que está diciendo. No sé, capaz que es una huevada lo que estoy No, diciendo, pero no está suena bien, lógico. Está bien, Es claro. Suena lógico. digamos, la aplicación efectiva de cómo están las cosas termina siempre en la lapicera del presidente y ahí el unitarismo y No, pero cuando llega a la lapicera del presidente, Sí. lo que es peor, que siempre tenemos presidentes buenos, sí, ¿qué hacen? Como no tienen plata, porque le tienen que pagar a los gobernadores, le tienen que pagar a los intendentes, se endeudan. o emiten, claro. O emiten dinero. Cuando emiten Sí. dinero generan inflación o te aumentan los impuestos. Eso es lo que termina haciendo el presidente. Ujú. Entonces, ¿eso a quién jode? A la gente común. Y a la gente común, ¿quién la termina jodiendo? La mayoría de los 2.300 intendentes, la mayoría de los 24 gobernadores y el presidente de la nación. Eso es la casta. Ujú.
Bueno, ayer, ya que nos fuimos metiendo para el tema nacional, habló el presidente Javier Milei y propuso un pacto, ¿cómo fue que le llamó? Pacto de mayo, 25 de mayo en Córdoba. ¿Tienen que ir o no los gobernadores? Hay 10 puntos que ya están como preestablecidos, por lo menos que tienen título en la hoja que tenía el presidente ayer en la locución. ¿Cómo se hace siendo provincia? ¿Cómo se responde a una invitación de esa naturaleza, no? Con libertad. El que quiere ir, va, y el que no quiere ir, no va. Ahora, el que no vaya tendrá que explicar. ¿Qué no le gustó? Firmar la inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Que quiere usurpar? ¿Va a permitir usurpar? Bueno, Grabois no creo que esté de acuerdo con eso. Bueno, ok. Entonces, el que no va a tener que explicarle a sus votantes y a su población por qué no va, qué no le gustó. ¿Por qué les gusta recibir ATN pero no les gusta discutir o rediscutir la coparticipación federal? ¿Qué no les gusta? ¿Tener las cuentas fiscales en orden? Entonces, tiene que ir el que siente que tiene que ir, y el que no va a tener que explicar qué no le gusta de esos puntos. Marcelo cree, bueno, escuchándolo obviamente en la respuesta que nos daba anterior, ante la aparición de Javier Milei y este contexto disruptivo que él tiene en el escenario político, ¿cree que va a llevar un tiempo largo o corto esta adaptación? Digo, mencionamos recién, ¿no?, la palabra casta política que se viene mencionando mucho por Javier. ¿Que todo el ambiente político va a tener que acostumbrarse a esta manera de comunicarse, de dirigir de Javier Milei, o se van a acoplar a esto? ¿Qué quiero decir? Los gobernantes, ¿sí?, intendentes, gobernadores, ¿van a terminar contagiándose, entre comillas, de este modelo de comunicación del presidente? ¿Vos viste lo que dice la bandera chilena? ¿Sobre qué? La bandera chilena tiene ¿Qué una dice? frase. Orden y progreso es la de Brasil. No, orden Esa y es la de progreso es Brasil. ¿Qué dice la chilena? Me mataste a mí. Por la razón o la fuerza. ¿Entendés? No sé si se van a contagiar, pero la obligación de tener las cuentas fiscales en orden hace que lo van a tener que hacer. Pero a mí a veces me sorprende, y no quiero atacar a los periodistas, por favor, está lejos de mí. No, ataque. A mí a veces me sorprende cuando el periodismo le pide a la política, le pide explicaciones a la política sobre algo que todos hacemos en nuestras vidas particulares. Por ejemplo, las cuentas en orden. Sí. ¿Viste? Y yo digo, hay que tener las cuentas en orden, y parezco el conservador que dice, muchacho, acá nadie gasta más de lo que tiene. ¿Verdad? Sí. Pero eso es lo que hacen ustedes en sus casas. Sí. ¿O no? Sí, ¿No es tratar lo de que hacemos? Por mantener. supuesto, no vas a dejar las cuentas impagas. ¿Entendés? Nosotros hacemos eso con normalidad. Bien, pero si a mí entonces, mi, ¿por qué si lo vivimos con normalidad eso? Che, ojo con la tarjeta de crédito, porque estas charlas se dan en el matrimonio. Sí. Che, nos fuimos al carajo con la tarjeta de crédito, vamos a ajustar el mes que viene, che, esto postergalo, la pintura vamos a pintar la casa dentro de 6 meses a ver cómo viene la mano. Estas discusiones que se dan normalmente en el seno de nuestra familia, ¿por qué no las exigimos o por qué no nos parecen naturales que se hagan en la política? Pero Marcelo, ahí yo te hago, ¿hasta dónde llega el ajuste? Porque si a vos te dice, mirá, estamos cuidando el mango, pero tu hijo te dice, tengo hambre, no le dejás de dar de comer, digo, entonces esto traspolado a la sociedad, ¿hasta dónde se puede ajustar sin que los que menos tienen sufran, ¿no? Y sufran mucho. Sí, primero lo que hay que decir es la verdad. Uh-huh. En los momentos de ajuste, los momentos de ajuste Sí. son dolorosos. Sí. Esto hay que decirlo, porque si no parece que el ajuste... No, está bien, uno puede resignar, cambiar el ajuste duele, el ajuste angustia, Sí. el ajuste preocupa, el ajuste te deprime, el ajuste es esto, el ajuste es como una operación, ¿entendés? Sí. Es decir, cuando el médico te dice, te tenés que operar, te deprimís, te angustiás, te preocupás, y le empezás a hacer preguntas.
che, ¿y esto es un riesgo? Y sí, claro, una operación es un riesgo. ¿Y me puedo morir en la operación? Y a veces el médico te dice, mire, no es normal Pero que se suceda puede. esto, Ujú. pero existe la posibilidad. Y la operación va a salir bien. Y vamos a hacer todo lo posible para que salga bien, pero no te dice va a salir bien. No, no te lo garantiza. Y Claro. el postoperatorio, como va a ser doloroso, me va a doler, y sí. Y voy a quedar bien. Y ojalá que sí. Está bien. Sí, sí, se ¿Entendés? entiende. Ahora, lo que no se puede hacer es no operarse, porque si uno no Claro. se opera, se muere. Ahora, el tema es que el ajuste hay que hacerlo atendiendo determinadas situaciones. Sí. Obviamente, cuando estás hablando de gente que está en la pobreza, para eso están los planes sociales o los incentivos sociales, para atacar ese problema. Ujú. Pero que es doloroso, y es muy doloroso. Bien, nos esperás, Marcelo, 4 minutos, 5 minutos de tanda y hacemos el Dale. último tramo de la nota. Ahora venimos, estamos hablando con Marcelo Bermúdez, diputado provincial por el PRO. Ya venimos. Vamos con más. Neuquén.ar. Seguinos en